Elegantes y gráciles, pequeñas pero accesibles, e infinitamente diversas y coloridas, las mariposas nunca dejan de impresionarnos. Pero cuando estos seres exquisitos inician su vida, son unas criaturas muy diferentes, unas orugas siempre hambrientas que disfrutan devorando nuestros jardines. ¿Cuál es el secreto de su curioso estilo de vida? ¿Y por qué sus alas se han convertido en los lienzos de algunos de los diseños más fascinantes de la naturaleza? Hijas del sol. Mariposas. Un cobertizo no parece un lugar muy apropiado para una mariposa, pero proporciona calor y protección durante los meses fríos. Esta Vanessa Atalanta o almirante rojo ha pasado aquí el invierno y extiende las alas tras un largo sueño. Se dirige hacia la luz buscando una salida. Y guiada por la corriente de aire fresco, consigue escapar. Entre las punzantes ramas de un endrino, cuyos capullos están a punto de abrirse, un adulto recién formado rompe su crisálida. Es un pavón nocturno que se eleva hasta tener espacio para inflar las alas. Los machos tienen estas antenas peludas que utilizan para localizar el olor de una posible pareja. Las crisálidas más grandes pertenecen a las hembras, que emergerán unos días después. Los ocelos de la hembra son similares a los del macho, pero sus antenas no son tan anchas. Una glándula especial situada en el extremo de su abdomen emite una potente feromona que atrae a los machos desde varios kilómetros de distancia. Los pequeños y coloridos machos no pierden el tiempo. No pueden alimentarse, así que deben aparearse antes de que se agoten sus reservas de energía. La mariposa pavo real no tiene ese problema y ha venido al endrino para reponer fuerzas alimentándose de su dulce néctar. La hembra de pavón nocturno pondrá los huevos unas horas después de la cópula. A diferencia de los machos, despliega su actividad durante la noche. Y al abrigo de la oscuridad, deposita los huevos sobre una rama del árbol en el que se apareó. Cada mes llegan al bosque nuevas mariposas, como la Cleopatra o mariposa limonera, que ha venido para reproducirse. Durante la época de apareamiento, los machos defienden su territorio.
Pero con la excitación, a veces identifican como rivales a visitantes inocentes. La hembra deposita los huevos en un espino cerval. Este modesto arbusto será crucial para la supervivencia de las futuras orugas. El espino cerval y su pariente, el aladierno, son el alimento básico de las orugas de esta especie, por lo que sus destinos viajan unidos. Al cabo de 2 semanas, la cápsula yace vacía. La oruga ya está devorando las hojas de la planta anfitriona y multiplicará su peso por 2000 durante el próximo mes. Para confundir a los depredadores, suele descansar sobre el nervio central de la hoja, donde es casi invisible. No todas las orugas son tan quisquillosas con la comida. Algunas tienen una dieta más variada. Las orugas pilosas de la Orchigea antiqua, o gusano de los penachos, consumen en primer lugar las cáscaras de sus huevos y después tejen un hilo de seda para encaramarse hasta las hojas más altas. En este caso, se trata de un pequeño abedul. Esta especie es común en toda Europa. Consume una gran variedad de plantas y puede vivir en todo tipo de hábitats. Una de las plantas más extendidas y prósperas es la ortiga mayor u ortiga verde. Sus hojas urticantes están repletas de nutrientes. Contienen una gran cantidad de proteínas y minerales y son el alimento perfecto para las pequeñas orugas. Las orugas de la mariposa pavo real se alimentan en grupo, lo que les otorga seguridad. Su movimiento simultáneo conjunto confunde a los depredadores. Y sus púas negras también funcionan como elemento disuasorio. Pero en la naturaleza nadie está a salvo. Y esta curruca gavilana tiene muchas bocas hambrientas que alimentar. Una vanesa atalanta también ha escogido la ortiga para poner sus huevos. Pero los deposita uno a uno. La pequeña oruga tarda unos 10 días en desarrollarse y salir. Después teje una cubierta a su alrededor y empieza a atiborrarse de hojas de ortiga. Puede parecer que las plantas están indefensas ante tantas bocas masticadoras, pero recientes estudios han revelado lo contrario. Algunas son capaces de detectar las vibraciones provocadas por las orugas que se alimentan en las cercanías y segregan sustancias químicas defensivas para detener el ataque contra sus propias hojas. Al cabo de 3 o 4 semanas, la oruga está lista para convertirse en crisálida.
Así que uniendo los bordes de una hoja, construye un refugio vegetal en el que estará a salvo de los depredadores y podrá transformarse sin ser molestada. Segregando unos finos hilos de seda con una glándula situada en la boca, pega los laterales de la hoja. Después, muda de piel por última vez y comienza su metamorfosis. Una oruga de mariposa de la ortiga también desaparece dentro de su crisálida. Unas horas después, su cubierta se ha endurecido, creando una escultura natural con un dorado y singular brillo metálico. En apenas 2 semanas, la envoltura se abre, liberando a una mariposa adulta perfectamente formada. El aire endurecerá su cuerpo y su trompa de alimentación, aún dividida, terminará uniéndose. La mariposa de la ortiga depende de esta planta para alimentar a sus larvas. Las hojas urticantes son una defensa contra los herbívoros y proporcionan un hábitat ideal a estos insectos. Las orugas pueden moverse tranquilas entre sus amenazadores pelos sin correr el riesgo de ser devoradas. Los cultivos agrícolas atraen a sus propias especies de mariposas. Una de las más comunes en nuestros campos es la mariposa blanca de la col. Las orugas son una pesadilla para todos los agricultores y pueden diezmar cosechas enteras. Pero en las zonas libres de pesticidas, los depredadores naturales acuden al rescate. Las avispas necesitan alimentar a sus larvas con presas ricas en proteínas, como esta jugosa oruga. El insecto muerde el rollizo cuerpo y absorbe sus fluidos internos. Tras atiborrarse de zumo de proteína, vuela de regreso al nido. Allí se reúne con sus compañeras y regurgita la pulpa de la oruga para alimentar a las larvas. Aunque no a todo el mundo le haga gracia tener avispas en su jardín, sin duda son unas importantes aliadas en la lucha contra las plagas. La alimentación de las mariposas suele ser más variada que la de sus orugas e incluye muchas de las flores de jardín. Los brotes ricos en néctar de la lila son un imán para numerosas especies, como la mariposa mapa europeo, la dama pintada, y la Vanessa atalanta, muy común en nuestros jardines. Revoloteando sobre una flor, encontramos a la bien llamada esfinge colibrí. Su prima más pequeña, la esfinge abejorro,
vuela de un modo similar. Pero otra de sus parientes busca algo más dulce que el néctar. La esfinge de la muerte ha percibido el atrayente olor de la miel. Penetrar en esta fortaleza parece una misión suicida. Pero la también llamada esfinge de la calavera se introduce en la colmena sin que las obreras parezcan preocuparse por su presencia. Esta saqueadora ha conseguido imitar el olor de las abejas para hacerles creer que es una de ellas. Una adaptación perfecta para una ladrona sin escrúpulos. Además del camuflaje químico, posee una trompa corta y gruesa que le permite perforar la cubierta de las celdillas y succionar el dulce líquido. Y en caso de ser descubierta, su gruesa piel protegerá su cuerpo de las primeras picaduras. Está diseñada para el robo de miel. La esfinge de la muerte es uno de los lepidópteros de mayor tamaño y uno de los más hábiles. La oruga de pavón nocturno lleva 3 meses devorando hojas de enebro y ha alcanzado un tamaño enorme. Unas glándulas situadas en su labio inferior producen unos finos hilos de seda líquida que se endurecen al contacto con el aire. La oruga teje un intrincado laberinto de fibras, sepultando su cuerpo dentro de una crisálida de seda, donde permanecerá oculta y protegida hasta la próxima primavera. En todos los campos, las orugas de polillas y mariposas se preparan para cambiar a su forma adulta. Algunas, además de transformar su aspecto, también decoran su entorno con delicadas cortinas blancas. Las orugas de los hiponoméutidos están muy ocupadas tejiendo. Bajo su tela con aspecto de sudario, pueden alimentarse sin ser molestadas. Pero cuando abandonan su protección, deben soportar el acoso de picos hambrientos. Aunque los pájaros no son su única amenaza. Una avispa parasitoide se aproxima con cautela. Su largo apéndice está diseñado para depositar los huevos en el interior de las orugas. Cuando consiga sorprender a una, clavará la puntiaguda aguja sobre su cuerpo. Y así, cuando la larva nazca, devorará a su anfitriona desde el interior. La oruga de la mariposa limonera ha sufrido una extraordinaria transformación. Y el milagro se repite. Una humilde oruga termina convirtiéndose en una delicada criatura alada. Los hiponoméutidos ya han emergido de sus telas fantasmales y cubren los árboles en tropel, como hicieron durante su etapa anterior. Los adultos vivirán tan solo unas semanas.
el tiempo necesario para producir otra generación de orugas hambrientas. Los bosques son el hogar de muchas especies de mariposas, pero sus plantas favoritas suelen crecer en los claros. Esta hoja marchita de una madreselva no es solo lo que parece. Oculta una pequeña oruga que ha dormido en su interior todo el invierno. Es hora de espabilarse y abandonar el escondite secreto. Debe recuperar fuerzas. Sus afiladas púas ahuyentan a los pájaros hambrientos. La oruga de la mariposa almirante blanco o ninfa boscana solo consume hojas de madreselva. Cuando la planta florece, esta incansable devoradora ya está lista para su proceso de transformación. Comienza adoptando una extraña forma verde de brillo metálico que, colgada inmóvil de una hoja, es casi imposible de distinguir. Dos semanas después, se ha convertido en una criatura negra de aspecto alienígena que, aunque resulte difícil de imaginar, pronto se transformará en un ser de belleza exquisita. Una mariposa almirante blanca. Muchos picos hambrientos patrullan la zona en busca de insectos. Y los que no estén bien camuflados acabarán en el menú. Algunos poseen un aspecto inusual para evitar ser devorados. Como la oruga de la mariposa C. blanca, que exhibe una gran mancha de ese color. Vista desde arriba, parece un excremento de pájaro, muy poco apetecible para los depredadores. Otras, como la Phragmatobia fuliginosa, se defienden con púas venenosas. El peinado que luce la Acronicta leporina convierte a su propietaria en un bocado piloso que casi todos los depredadores rechazan. Poseer un abrigo de estas características otorga una gran dosis de tranquilidad. Pero este cazador no pone reparos a la vellosidad. El escarabajo de tierra es el azote de las orugas del bosque, y su apetito es insaciable. Para este coleóptero acorazado de robustas mandíbulas, las orugas pilosas son presas fáciles. La densa cúpula del bosque dificulta el paso de la luz y el calor. Así que los claros soleados son los lugares donde se concentra la vida. Sus numerosas flores, ricas en néctar, los convierten en auténticos paraísos para muchas especies de mariposas. Como la blanca verdinervada, la dorada de orla ancha,
la dama pintada y la tornasolada chica. La mariposa lopinga, cada vez más escasa, habita los márgenes del bosque y los claros soleados. Durante siglos, los grandes herbívoros han mantenido los claros despejados y abiertos, creando un mosaico de hábitats perfectos para las mariposas. Las zonas del bosque iluminadas por el sol atraen a animales tan queridos y emblemáticos como las cigüeñas negras. Su nido parece atraer a las mariposas. Las sales y minerales que contienen sus excrementos ayudan a estos insectos a producir sus huevos. Y no solo estas aves dejan atrás tan valiosos obsequios. Las madrigueras de los zorros proporcionan un suministro constante de estiércol fresco que, aunque no tiene un olor tan dulce como el de las flores del bosque, es igual de nutritivo. Las pistas forestales que atraviesan los densos pinares se convierten en un soleado refugio. Inundadas por la luz del sol, permiten a hierbas y arbustos crecer y florecer, y brindan una oportunidad a las mariposas de exhibir su mayor atributo. Los sorprendentes diseños de sus alas poseen un amplio caleidoscopio de colores. Pero no todos ellos son visibles para nosotros. Nuestros ojos no pueden percibir el espectro ultravioleta, lo que nos impide disfrutar a simple vista de toda su belleza. Bajo la luz ultravioleta, la mariposa limonera presenta unas marcas brillantes en sus alas, que ante nuestros ojos continúan siendo de un hermoso amarillo uniforme. Los machos de esta especie pagan un alto precio por esta marca tan llamativa. Los pájaros sí ven el espectro ultravioleta, lo que despierta una atención no deseada. Las hembras corren menos peligro, ya que sus alas más claras muestran un triste color marrón bajo la luz ultravioleta. Los cazadores siempre están al acecho, lo que explica que muchas especies descansen con las alas plegadas. Bajo la luz ultravioleta, muchos de sus diseños presentan grandes diferencias. Pero la forma en que las mariposas perciben estos colores continúa siendo un misterio. Un denso matorral de ortigas en el margen del bosque proporciona refugio a las orugas y sus crisálidas. Es el lugar de nacimiento de muchas mariposas. Dentro de su capullo, la oruga sufre una metamorfosis extraordinaria. Se transforma en una especie de papilla rica en nutrientes que se convertirá en el cuerpo de la futura mariposa. Es uno de los acontecimientos más fascinantes de la naturaleza. Los Alpes forman una barrera natural en el centro de Europa, pero son muchas las mariposas que sobrevuelan sus altos picos todos los años. Estas montañas son el hogar de algunos animales.
Como el íbice, la cabra salvaje de los Alpes, y los extraños moradores de una remota y húmeda cueva. Las trifosas dubitatas pasan 8 meses al año en plena oscuridad. Muchos de sus hábitos son desconocidos. Al llegar la primavera, descienden montaña abajo para reproducirse en arbustos y matorrales, donde las condiciones son más suaves. Pero una vez consumado el apareamiento, siempre regresan a la oscuridad de la cueva. En la parte baja de las laderas, los prados alpinos exhiben los alegres colores de las flores estivales. Lo que anuncia el festín de abejas y mariposas. Es una estación corta para ambos insectos, que tienen un tiempo limitado para alimentarse y reproducirse. Pero la abundancia de néctar facilita las cosas. Algunas partes de este paisaje apenas han variado desde hace siglos. A la mariposa Apolo le encanta vivir a gran altitud, cerca de los arroyos montañosos. Casi nunca vuela y suele permanecer colgada de la vegetación para resguardarse del viento. La hembra ha recuperado su actividad con la llegada del calor y avanza poco a poco hacia la orilla para depositar sus huevos. La saxífraga amarilla, muy abundante en la zona, es el alimento preferido de las orugas. Como aquí los veranos son muy cortos, sus larvas pasarán el invierno protegidas dentro de los huevos y continuarán su ciclo vital cuando llegue la primavera. Los prados alpinos se encuentran entre los hábitats más ricos de Europa, pero también están llenos de cazadores de insectos. Las laderas soleadas son las favoritas de las mariposas. La vistosa mariposa rey fue uno de los objetivos más codiciados por los coleccionistas. Los machos utilizan las corrientes térmicas para elevarse hasta las copas de los árboles. Un punto estratégico desde el que patrullan en busca de hembras y de machos rivales. El dosel del bosque será el escenario de la cópula y de las persecuciones aéreas que servirán para zanjar cualquier desacuerdo. Otros insectos también utilizan las corrientes térmicas para elevarse. El ascálafo tiene un vuelo torpe y desgarbado y necesita mucha energía para mantenerse en el aire, lo que le obliga a descansar en cuanto el sol se oculta entre las nubes. Al ser un animal de sangre fría, necesita el sol para calentar su cuerpo y reactivarse. Cuando éste reaparece, el ascálafo extiende sus alas para absorber el calor.
Este singular insecto es una curiosa mezcla de libélula y mariposa. Pero no se alimenta de néctar, es un cazador. El tallo de la flor solo le sirve como plataforma de despegue y aterrizaje. Los prados silvestres son un auténtico paraíso lleno de hierba y también de flores que ofrecen un abundante suministro de néctar. No es extraño que este sea el hábitat con mayor número de mariposas. Pero no siempre luce el sol, ni siquiera en el paraíso. Las tormentas producen vientos desapacibles y descargan sobre las mariposas gruesas gotas de lluvia. Estas pliegan sus delicadas alas para intentar protegerlas. Y en cuanto pasa la tormenta, vuelven a extenderlas para que se sequen al sol. La mariposa medioluto norteña solía habitar todas las praderas. El llamativo diseño ajedrezado de sus alas destacaba entre la hierba. Pero como la mayoría de las especies de los prados, es cada vez más escasa. Centenares de miles de maniolas jurtinas revoloteaban en nuestras praderas, formando una vistosa y variada comunidad de seres que aleteaban en la brisa estival. Durante las 2 últimas décadas, hemos perdido casi la mitad de las mariposas de los prados. Muchas de estas mágicas criaturas que tanto nos deleitan pronto formarán parte del pasado. Y su extinción será en gran medida el resultado de nuestra irresponsabilidad. Las modernas técnicas de cultivo han transformado nuestros paisajes, desplazando a muchos animales salvajes y eliminando sus hábitats. Casi todos los prados de flores han desaparecido, y con ellos muchas de nuestras mariposas. Los inmensos terrenos de cultivo que invaden nuestros antiguos campos carecen de nutrientes para las mariposas. Pero en los escasos prados que aún resisten, la lucha por la supervivencia continúa. Una araña tigre espera que algún desafortunado insecto caiga en su trampa. Una vanesa atalanta queda atrapada en su pegajosa red. La araña intenta asestar a su víctima el mordisco letal. Pero ésta escapa milagrosamente, dejando a la araña tan solo un fragmento de ala.
Las arañas son una parte del ecosistema que no amenaza la supervivencia de otras especies, ni siquiera la de la mariposa lindos ojos, hoy en peligro de extinción. Durante millones de años, esta singular mariposa ha vivido en los pantanos y ciénagas de toda Europa, un hábitat por desgracia cada vez más escaso, por culpa de la agricultura intensiva y la reducción de los humedales. Pero no todas las prácticas agrícolas son perjudiciales. Los prados gestionados de manera tradicional ofrecen una mayor diversidad de plantas y animales que aquellos que han sido abandonados a su suerte. En las tierras bajas húmedas abunda la Sanguisorba officinalis o Pimpinela mayor. Sus flores rojas como la sangre atraen a los insectos polinizadores, en especial a uno que depende de ella para su ciclo vital. La mariposa hormiguera oscura no solo se alimenta de su néctar, también se aparea sobre la flor. Incluso deposita sus huevos entre los capullos aún cerrados. Cuando las diminutas larvas eclosionan, desaparecen entre los brotes. Se alimentan de las semillas verdes de la flor y pronto adquieren su color encarnado. Tres semanas después, tras consumir toda la comida disponible, necesitan encontrar un nuevo hogar. Pero para ello, deben descender hasta el lejano suelo. Dejarse caer es demasiado peligroso. Así que esta ingeniosa oruga teje un hilo de seda y lo ata a la flor. Un extraño comité de bienvenida parece aguardar su llegada. Tras anclarse al hilo, inicia el descenso. El hilo se rompe, pero el espeso musgo amortigua la caída. Y allí espera la ayuda de una desconcertante niñera. Una hormiga roja es atraída por su aroma familiar. La rosada oruga imita el olor de las larvas de las hormigas, y creyendo que es una de ellas, la diligente obrera la transporta al nido. La impostora vivirá en la colonia durante los próximos meses y se alimentará de sus larvas hasta la llegada de la primavera, cuando ya convertida en una mariposa hormiguera oscura adulta, abandone a sus anfitrionas. Las praderas que son segadas a finales de año, cuando las rosadas orugas ya han sido acogidas bajo tierra, garantizan la reproducción de esta especie. Sin la intervención del hombre, los prados serían invadidos por arbustos y matorrales. De manera que la supervivencia de esta delicada mariposa depende de la gestión cuidadosa de su hábitat. Una bandada de estorninos ha descendido sobre un ciruelo. Se alimentan de forma frenética y descuidada. Y la fruta a medio comer pronto será reclamada por hongos y bacterias. Una Vanessa atalanta es atraída por la ciruela fermentada. La dulce fruta le proporciona la energía que necesita para emprender su migración hacia el sur.
El verano casi toca a su fin, pero aún queda bastante alimento para los que deseen acumular fuerzas. La savia dulce y melosa que brota de un abedul atrae a una multitud de criaturas hambrientas. El final del estío también tiene otros alicientes. La budleja davidi, o lilo de verano, exhibe unas espectaculares flores de color lila. También recibe el nombre de arbusto de las mariposas por una buena razón. Sus brotes ejercen sobre ellas una atracción irresistible. El devenir del año ha dañado las alas de muchas de ellas, lo que tal vez les impida emprender su viaje migratorio hacia el sur. Las hermosas flores también han atraído a una Catocala sponsa, que aunque podría ser confundida con una Vanessa atalanta, se trata de una polilla poco común. Muchos plantamos flores para atraer a las mariposas, que incluso en las plantas no autóctonas encuentran una gran cantidad de néctar. Esta margarita procede de Norteamérica, pero es muy apreciada por los insectos europeos. Esta gigantesca mariposa no necesita alimentarse. Solo precisa la energía del viento, y es la favorita de los niños. Mientras tanto, otra criatura mucho menos popular se dispone a instalarse en la cálida casa. Las larvas de la polilla de la ropa evolucionaron para alimentarse de la piel de los animales muertos. No es de extrañar que un jersey de lana sea un buen sustituto. A finales de otoño es difícil ver polillas o mariposas, pero es ahora cuando algunas especies hacen su aparición. Las mariposas de invierno. Pese a que las noches son cada vez más frías, este macho vuela en busca de una compañera. Una potente glándula de feromonas esparce su perfume. Esta extraña criatura sin alas es una hembra. Tras ser fecundada, escala hasta el extremo de una rama para depositar sus huevos entre los capullos cerrados. Las pequeñas cápsulas blancas permanecerán aquí todo el invierno. En primavera, las orugas emergerán taladrando agujeros en las hojas y flores de los árboles frutales y provocando a menudo enormes daños. Con las primeras nieves, incluso las mariposas de invierno perecen. Pero no la mariposa limonera, que envuelta en nieve y hielo permanece dormida, esperando la llegada de la primavera. En el paisaje invernal no hay mariposas. Muchas han viajado hacia el sur, otras están dormidas o aletargadas. Y algunas se han refugiado en nuestros hogares y cobertizos. La Vanessa atalanta pasa el invierno con nosotros. Es una especie resistente y adaptable. Pero si queremos seguir disfrutando de una vistosa variedad de hermosas mariposas en nuestros prados y jardines, debemos cuidar de todas ellas un poquito más.